En marzo de 2006 aparece la primera novela de Roberto Saviano, un periodista italiano de 26 años muy comprometido en la lucha contra la nueva mafia, la Camorra. Su libro Comorra obtiene un extraordinario éxito tanto en Italia como en el resto del mundo. La película, adaptada del libro, obtiene en 2008 el Gran Premio de Cannes y una nominación a los Oscar en 2009. Hoy es considerado como un héroe. Condenado a muerte por la Camorra, vive bajo protección. Roma, octubre de 2009. Me encuentro con Roberto Saviano. Él había insistido, mi vida privada es mía. Una inmersión brutal en la Italia de Berlusconi. Hasta que leí Gomorra, para mí la mafia no existía más que en El Padrino de Coppola. Ma lui dice sempre una cosa importante, dice che non è quello che scrive, non è lui che scrive a far paura, ma siete voi, sono quelli che a Roberto Saviano. L'ha costretto ora a vivere sotto scorta, anche oggi che è qui ha fatto un sacrificio per venire perché ogni suo movimento è complicato. Roberto Saviano, en las sombras de la muerte. Yo nací en la tierra de la Camorra, el lugar en que más se mata de toda Europa, donde la violencia se alía con los negocios, donde nada tiene valor si no genera poder, donde todo tiene el sabor de la batalla final. Parecía imposible tener un momento de paz, no vivir siempre en guerra. Cada gesto puede parecer una rendición, cada necesidad se transforma en debilidad, todo tiene que ser conquistado con los dientes. Saber no es solo un compromiso moral. Saber, entender, se convierte en una necesidad, el único medio para considerarse aún hombres dignos de respirar. Malditos bastardos, todavía estoy vivo. Yo creo ser múltiple, como todo el mundo. Pero me gusta definirme como escritor, como italiano del sur. Alguien a quien le habría gustado vivir de un modo muy diferente a cómo está obligado a vivir. Yo no he querido hablar nunca de Nápoles al mundo, sino más bien hablar del mundo a través de Nápoles. Hablar del mundo a través de Nápoles significa contar la modernidad de una gran metrópolis complicada y valorarla como un fundamental laboratorio para entender lo que estaba sucediendo en otras partes. El puerto en manos de capitales chinos. La droga, la coca, que se convierte en el nuevo carburante, la falsificación en la moda. No querían ser relatos sobre la pequeña Nápoles, el pequeño mundo entre sonrisa y miseria. No, eran parte de la economía mundial que Nápoles me permitía entender mejor. En el puerto de Nápoles, el primer armador del Estado chino, la COSCO, que posee la tercera flota más grande del mundo, gestiona el mayor terminal de contenedores del mundo. La primera vez que vi atracar un portacontenedores chino vi toda la producción mundial. Mis ojos no lograban contar todos los contenedores que había allí. En el puerto de Nápoles, el 60% de la mercancía escapa a los controles de aduanas. El 20% de las facturas no se controlan y hay 50.000 falsificaciones de las que el 99% viene de China, es decir, un fraude de 200 millones de euros por semestre. Los contenedores que deben desaparecer antes de ser controlados están en las primeras filas. Cada contenedor tiene un número, pero muchos llevan la misma numeración. De este modo, un container inspeccionado bautiza como legales a todos sus homónimos. Todo lo que allí se descarga puede venderse en Módena, en Génova o terminar en Bonn o en Múnich. La experiencia que yo cuento en Gomorra parece tan fácil porque nacer allí te facilita la tarea. Si yo hubiera nacido en Milán o en París, no habría tenido la posibilidad de moverme así. Yo viví en los alrededores del puerto de Nápoles. Yo vivía en la Piazza de Santa Anna di Palazzo, que es una placita del barrio español, cerca de la Plaza Plebiscito, a 4 minutos a pie del puerto.
De estudiante trataba de sacarme un dinero con trabajos ocasionales en la zona. La historia del contenedor y de los cadáveres chinos me la contó un trabajador del puerto. Una señora que lavaba los contenedores me había dicho que había encontrado un pie congelado dentro de un contenedor. Ella pensaba que el pie lo habría escondido allí la camorra. Pero yo me informé y descubrí que los trabajadores portuarios contaban que muchos muertos chinos son expedidos a China de ese modo. Cuando empecé a trabajar de periodista, me dije que no quería ser periodista. Yo quería comportarme como un escritor. Es decir, no cumplir con los objetivos del director del periódico, o peor aún, con el de los sucesos. Eso no me interesaba. Yo acudía a los sitios con el método del periodista, observar, entrevistar, fotografiar, pero luego la escritura era de narrador, de escritor. El objetivo para mí era describir la realidad por medio de la literatura, una literatura que utiliza la realidad. Los terrenos alrededor de Nápoles y Caserta son los lugares donde se vierte la basura y los desechos. A mí siempre me gustó andar en Vespa por los caminos que van a lo largo de estos vertederos. Es como caminar sobre los restos de una civilización. A finales de los 90, la camorra se convirtió en el líder del tratamiento de desechos en Europa. Los padrinos no dudaron en sembrar de veneno sus propios pueblos, arruinando las tierras que se encuentran en torno a sus propios chalets o a sus terrenos. Entonces fui al sur con Eduardo Casaldo, un fotógrafo de prensa que trabajó con Saviano. Me enseñó la zona de vertidos llamada el Triángulo de la Muerte, donde Saviano había estado investigando. Estamos en Acerra, donde yo nací y donde yo trabajé durante mucho tiempo en el tema emergencia basura. Yo soy fotógrafo y esta es la zona en la que llevo trabajando desde hace mucho tiempo, desde 2005. Antes, esta estaba considerada una de las comarcas más fértiles no solo de Italia, sino de cualquier lugar. Hoy en día se ha convertido en algo horrible, donde la contaminación del suelo y de las capas freáticas ha alcanzado niveles inverosímiles, por culpa del vertido continuo desde hace 30 años de desechos tóxicos procedentes de empresas de toda Europa, como se ha demostrado tras varias investigaciones. De todos modos, aquí se sigue cultivando, aunque sea una zona en la que todas las noches se vierten montones de desechos y en la que cada noche se queman esos desechos. En algunas zonas de Acerra, el nivel de dioxina sobrepasa 100.000 veces el límite autorizado. A diferencia del tráfico de cocaína, considerado como un delito grave que puede costar de 10 a 20 años de prisión, en lo que se refiere al vertido de desechos tóxicos, y en el que la rentabilidad es semejante o incluso mayor, como dice Saviano en su libro, el riesgo real de acabar en prisión o de pagar por el daño causado es realmente tan mínimo que hace de este negocio un negocio muy interesante. Senza nessuna voglia d'amare. Io mamma non so le regole, però nessuna mi potrà fermare. Soltanto il punto di vista dei cretini potrà farmi veramente molto male, veramente molto male. Por primera vez, Saviano abría su agenda personal. Por primera vez aceptó que yo me entrevistara con personajes de su vida privada, para ayudarme a comprender qué había de peligroso en Gomorra, por qué la mafia había puesto precio a su cabeza. Saviano transformó mi viaje en investigación. En Nápoles, Saviano me permitió entrevistarme con su antiguo profesor de historia. Se conocían desde antes de haber escrito Gomorra. No se habían visto después del éxito del libro.
Yo enseño historia contemporánea en la Universidad Federico II de Nápoles. Vi a Roberto Saviano en 2004. Vino a verme a la universidad y me habló de sus problemas. En aquella época era un joven periodista. Estaba ya interesado por la camorra, en particular por la camorra casertana, el clan de los Casalesi. En la primavera del 2004, él ya había recibido amenazas, llamadas telefónicas. Temía que su trabajo de periodista le acarreara problemas. El profesor Barbagallo fue fundamental para la formación de mi visión del universo criminal. Francesco Barbagallo es capaz de describir la camorra, el poder criminal de la camorra, como nadie más lo puede hacer. Ha observado el mecanismo criminal como un mecanismo empresarial. Ha introducido la historia criminal como parte integrante y necesaria dentro de la historia del sur de Italia y de todo el país. Yo le aconsejé continuar con la investigación histórica, elaborar narraciones a partir de lo que los clanes de la camorra habían hecho y a partir de las investigaciones parlamentarias y de las actas judiciales. Eso no ponía en peligro las actividades criminales y era por tanto una práctica que los clanes podían tolerar. Después de varias entrevistas, me dio la impresión de que había elegido este camino. Barbagallo fue uno de los primeros en decirme que tuviera cuidado. Ten cuidado, me decía, porque no les cuesta nada. Una bala, un accidente. Yo no le creía. No porque no le apreciase, para mí siempre ha sido un maestro, sino porque yo pensaba, no se preocupe, profesor, sé cuidar de mí mismo. Sin embargo, él tenía razón. Él me enseñó que lo más importante no era el delito, limitarse al delito, sino que lo fundamental era entender hasta qué punto la camorra estaba determinando la economía del país. Estudiar las dinámicas criminales como si fueran dinámicas históricas. No hay que caer en la simplificación, pensar que una guerra de bandas es simplemente una especie de elemento menor de la historia. Puede ser mucho más importante una de esas guerras entre dos familias criminales que un congreso de la ONU. Los Di Lauro habían perdido a todos sus jefes de zona, pero habían conseguido desencadenar una guerra despiadada sin demasiadas pérdidas. Era como si después de un golpe de Estado, el antiguo presidente, para conservar su poder y proteger sus intereses, hubiese armado a los escolares y hubiese nombrado a los carteros, funcionarios y directores de oficina mandos militares. No es fácil definir la escritura de Roberto, porque es varias cosas a la vez. Roberto es a la vez un narrador, por tanto un literato, un escritor, pero es también un erudito, un historiador. Podría serlo si hubiese seguido por ese camino, y es un cronista, un periodista de investigación. Solo que en vez de seguir el camino de la investigación histórica, sin que yo me diera ni siquiera cuenta, Roberto prefirió el camino de la escritura y escribió el libro que luego lo hizo famoso en todo el mundo, Gomorra. Yo, a través de los documentos, a través de los datos, he seguido una militancia de la palabra. He implicado a la gente, he tratado de conectarla yendo a las universidades, a los colegios, por las calles y, sobre todo, diciendo que la literatura tiene un impacto universal que el libro histórico no tiene. La última vez que nos vimos,
Roberto vino a mi casa y me dijo, ¿sabe, profesor? El coronel Marucha, que luego fue general, el que me proporcionó la escolta, me ha pedido entrar en la inteligencia de los carabinieri. Y se echó a reír. Le dije, tú sé juez o sé carabinieri, pero no puedes pretender hacer la guerra a la camorra tú solo, como periodista. L'Italia è il secondo paese dopo la Colombia per persone sotto protezione. Raccontare in certe parti d'Italia costringe chi decide di farlo a difendere le proprie parole con la sua vita stessa. Vita stessa non significa soltanto col proprio corpo, ma proprio con la propria quotidianità. Scrivere di certe cose nel sud Italia spesso è diventato complicatissimo. Romper el silencio es muy difícil, porque ese silencio no te viene impuesto por los fusiles o las metralletas. Ese silencio viene impuesto por la cultura de la gente, que en el mejor de los casos te dice, no son cosas de tu incumbencia, son cosas que conciernen a los criminales, no hables de eso. Hablar de eso te ensucia. Mis ganas de romper ese silencio han estado, sin duda, alimentadas por una profunda rabia, pero también por la ambición. La ambición de ser diferente de todos aquellos que estaban en mi entorno, diferente de mi padre, diferente de mis amigos, diferente de mis profesores, diferente de toda esa gente que cada mañana decía sí a las mayores aberraciones que la tierra, que su tierra les imponía. Así fue, la ambición de ser capaz de creer. Conseguiré cambiarlo, no puedo callarme. Riportando, dando alla parola un nuovo valore, è possibile in qualche modo trasformare la realtà. Le mafie ci hanno tolto un termine fondamentale, che per esempio è l'onore. L'onore, la mafia ha infangato questo termine, no? Definendosi uomini di onore. Oggi credo che trovandoci qui abbiamo in qualche modo dimostrato che il Paese tiene al suo onore, tiene all'onore di chi è caduto per la libertà di stampa, che una parte del Paese la libertà di esprimersi la paga sulla propria pelle. Antes de finalizar la manifestación, en la Piazza del Popolo, en pleno centro de Roma, los escoltas raptaron a Saviano ante la multitud de periodistas. Saviano desaparecería del mundo de los vivos hasta su siguiente toma de palabra en público. Me llevaba de nuevo hacia el sur, que lo había visto nacer. Mamma non so le regole, però nessuna mi potrà fermare. Soltanto il punto di vista dei cretini potrà farmi veramente molto male, veramente molto male. Eppure non tengo paura. Corleone, comparada con Casal di Principe, es una ciudad proyectada por Walt Disney. Casal di Principe, San Cipriano d'Aversa, Casapesena, un territorio con menos de 100.000 habitantes pero con más de 1.200 condenados por asociación mafiosa y un número exponencial de condenados por complicidad externa, el clan de los Casalesi, que toma su nombre precisamente de Casal di Principe. Es una confederación que reúne en una autonomía federativa a todas las familias de la camorra de Caserta. Hombres de negocios. Así es como se definen los camorristas de Caserta, nada menos que hombres de negocios. Un clan formado por capos violentos, dirigentes asesinos, propietarios sospechosos, cada uno con su propia banda armada y todos con intereses en cada ámbito económico. Pienso en las personas que, cuando tienen que dar una opinión sobre su adolescencia, suelen decir que quisieran volver a sus 16 años. Yo no quisiera hacerlo. Han sido años terribles en un lugar terrible como Caserta. Quizá una gran parte de lo que soy ahora se lo debo al odio profundo que nació y con el que crecí precisamente en aquellos años. El odio profundo hacia todo lo que me circundaba. Yo lo sentía mediocre, corrupto, injusto. Tenía el gran sueño de transformar todo lo que había ante mis ojos.
Estaba en Casal di Principe, la ciudad del clan de los Casalesi, que quiere asesinar a Saviano. Una ciudad en la que no se puede entrar si no es con escolta. Iba a ver a dos personajes de Gomorra, el senador Lorenzo Diana y el antiguo alcalde de la ciudad, Renato Natale, héroe antimafia, condenado a muerte por la camorra. Quisieron hablar a cara descubierta. He sido alcalde desde el 93, diciembre del 93 hasta noviembre del 94. Durante aquel periodo, junto con mis colaboradores, para muchos de los cuales era su primer contacto con la política y con las instituciones, pensábamos trabajar sobre todo en liberar a la política, a las instituciones, de la presencia asfixiante del crimen organizado. La confrontación fue muy dura en el transcurso de estos 11 meses de actividad, hasta el punto de que hace unos meses me enteré por los periódicos de que un arrepentido había contado que había un plan detallado para eliminarme. Tenía que atropellarme yendo en bicicleta, un albanés borracho, para que pareciera que era un accidente. Tengo la costumbre de andar en bicicleta. Pero unos meses antes ya habían matado a don Beppe Diana y probablemente pensaron que otro delito de este tipo habría sido excesivo. Don Beppino fue desde muy joven sacerdote de la iglesia de San Nicola di Bari, una iglesia de estructura moderna que parecía incluso por su estética que hacía honor con su compromiso. Andaba por el pueblo en vaqueros, no con sotana como los demás curas que llevaban consigo una autoridad tan sombría como sus vestidos. Don Beppino no se metía en los asuntos de familia, no recriminaba las escapadas de los hombres ni andaba reconfortando a mujeres cornudas. Había cambiado el papel de cura provinciano, había decidido interesarse por la dinámica del poder. Don Beppe es importante para mí porque había empezado a transformar la realidad por medio de sus palabras. Era un sacerdote, pero había dejado esa actitud clásica de silencio, de aceptación, de connivencia que habían mantenido los curas de aquella tierra. Los curas en aquella tierra, cuando no estaban de acuerdo, como máximo bajaban la cabeza y no participaban, no colaboraban, pero nunca mostraban su desacuerdo. Sin embargo, don Beppe escribió un documento junto con otros sacerdotes que se llama Por amor a mi pueblo no me callaré. Dijo, a partir de hoy, aquel que cree en los valores cristianos no puede callar sobre el asunto Camorra. Por lo tanto, yo dejo de callarme y pienso denunciar lo que está pasando. Por aquí, don Beppe. Lo mataron el día de su santo. Le dispararon en la cabeza y en la cara. Está cerrado. Aquí es donde está don Beppe enterrado, junto a algunos de sus familiares que han muerto después de él. Uno de los primeros que acudió a la iglesia y que encontró su cuerpo aún en el suelo fue Renato Natale, alcalde comunista de Casal di Principe. Había sido elegido hacía apenas 4 meses. No fue una casualidad, sino una cuestión política. Natale fue el primer alcalde de Casal di Principe que se había propuesto como prioridad absoluta la lucha contra los clanes. Su muerte ha hecho cambiar muchas cosas. Tras su muerte empezó lentamente, con mucha dificultad, un movimiento de oposición hacia la delincuencia organizada, hasta el punto de que en el 15 aniversario de su muerte, o sea, este año, han salido a la calle 20.000 personas. Y han sido no solo las personas que han participado en la marcha, sino también los centenares de personas del lugar que han participado en la organización del evento. Después de la muerte de don Beppe, se resquebrajó el muro del poder de la camorra en esta tierra. Pero ha sido gracias a la aparición de una figura, en este tema que estamos tratando, la presencia asfixiante de la camorra. Y esta figura la encarna Roberto Saviano. Me dirigía a la plaza de Casal de Principe, donde Roberto Saviano desafió públicamente en 2006 a los 3 padrinos de la ciudad. Aquel día, la mafia condenò definitivamente a muerte a Saviano. La Campania ha avuto 71 comuni sciolti per infiltrazione camorristica. Ha avuto persino un sindaco
a Melito, che ha partecipato ad un omicidio. Ha avuto la prima ASL sciolta per infiltrazione camorristica. Bisogna tornare a dare un'attenzione continua, perenne, ossessiva. E soprattutto non bisogna aver paura. Francesco Schiavone, gli Zagaria, Antonio Iovine, andatevene. Non siete di questa terra. Smettete di essere di questa terra. Respingiamoli. Non siete nessuno. Vivete nascosti. Determinate poteri economici di cui non godrete. Tenete in scacco una terra, l'avete avvelenata. Al camorrista local, por ese falso sentido del honor que decíamos antes, yo puedo quitarle sus bienes, puedo meterle en la cárcel de por vida, puedo desestructurar su sistema criminal, pero cuidado con dar nombre y apellidos o decir de él que no es nadie, porque eso es algo más profundo, antropológicamente profundo. Saviano quería que me entrevistara con el juez Cantone, que le había salvado la vida. Como juez antimafia bajo protección, tuvo que anular varias veces nuestra cita. Las amenazas a Roberto han tenido varias fases. En una primera fase, las amenazas se manifestaron sobre todo, digamos, a través de la soledad que se creó en torno a él. Roberto, después de hablar en Casal di Principe, donde lo hizo por primera vez en público, se creó un vacío en torno a sí. Se estaba quedando cada vez más solo, incluso dentro de su propio entorno, y eso es muy peligroso porque entonces corres el riesgo de que te maten. Il processo Spartacus. Voi sapete bene che cosa è stato, no? È stato un dolore per queste terre. Il più grande processo di mafia degli ultimi 15 anni. Non una riga è arrivata sui giornali nazionali. Non una riga. Non so mai partito, chi legge la zita? Non si può partire! El proceso Spartacus, 152 detenidos, 1.300 acusados, 508 testigos, 626 audiencias, 844 años de prisión a perpetuidad, 15 años de enjuiciamiento civil. Antes de la publicación de Gomorra, este proceso es ignorado por la prensa y por el público. De Spartacus se hablaba poco. El mayor proceso contra la camorra era ignorado completamente por los periódicos, pero también por las instituciones políticas. A menudo se trataba como un asunto local. Luego se dieron cuenta de que aquí, en este territorio de Casal di Principe, San Cipriano, Casapesenna, en esta provincia se estaba jugando una partida que no era solo local, sino que concernía a otras partes de Italia, a toda Italia y a otros países de Europa y del mundo. En el marco del proceso Spartacus, fue leída una instancia por parte de los abogados de dos capos del clan de los Casalesi. Decían que Roberto Saviano, que había escrito por cuenta de la Fiscalía contra los Casalesi, o sea que lo mostraban como responsable de las condenas, haciendo saber a todos los afiliados que era un objetivo. Un dato relevante es que antes del libro de Roberto Saviano, la camorra no era muy conocida. Sobre todo no era conocida en el mundo. La mafia se conoce desde siempre, la mafia siciliana, pero la camorra era un fenómeno infravalorado. Después de Gomorra era imposible que los Casalesi se pudieran presentar en cualquier sitio sin que se supiera quiénes eran.
Y cuando digo los casalesi me refiero obviamente a los camorristas de Casale, no a los habitantes de Casale. Que el libro haya tenido tanto éxito ha supuesto un desastre para los casalesi. Este gran éxito, tanto en Italia como en el mundo, fue considerado por ellos como un ataque a sus intereses, a sus negocios, a sus futuros proyectos. Ese era ya un motivo para eliminar a Saviano. Pero que fuera a insultarlos a Casal di Principe les hizo tomar la decisión definitiva de matarlo. Roberto necesitó a partir de entonces protección de los carabinieri y se convirtió en un escritor cuya vida tenía que ser salvada a toda costa. La Camorra non dimentica. La Camorra no olvida. Las sentencias de condena de la Camorra no se suspenden ni se anulan, solo se aplazan. Ma vengono solo rinviate. Saviano me dijo con tristeza: ¿cuánto me odiarán en el sur? En Nápoles fui a ver a uno de los actores de la película Gomorra, un verdadero camorrista arrepentido, Salvatore Striano. Tenía curiosidad por saber qué opinaba de Saviano. Ahora no me aceptan aquí, en estas callejuelas, porque he cambiado de vida. Para algunos que no salen nunca de aquí, es como si yo fuese un traidor, aunque no he hablado con la policía, ni he dado nombres de personas con las que hice ciertas cosas hace años. Pero para ellos, el simple hecho de haber cambiado de vida, el hecho de que yo quiera ser actor, que quiera hacer cine, teatro, es como si les hubiera abandonado con sus problemas, con su pobreza, con sus dificultades. Las cosas que ha contado Saviano han ayudado a los demás a saber lo que pasa en Nápoles. Nosotros lo sabemos de siempre, hemos convivido con ello, y a diferencia de Saviano, nosotros estamos aquí y luchamos por un futuro mejor. No escapamos, no nos escondemos en un piso blindado, ni llamamos a las televisiones para darles nuestro mensaje. ¿Por qué escapas? ¿Por qué no estás aquí luchando con nosotros? Si mueres serás uno de tantos que han dado la vida por lo que creen. No basta con su pluma y sus palabras, hacen falta hechos. Eso es lo que necesitamos. Lo que más me ha costado en estos 3 años, sobre todo, además de una cotidianeidad, ha sido la desconfianza de la gente, de una parte de la gente, los compañeros, los amigos, y el hecho de tener que justificarme continuamente por el hecho de estar vivo. Si de verdad corres peligro, ¿por qué no te has muerto ya? Es la pregunta que todos querían hacerte. Si estás vivo, quiere decir que todo es mentira. No es cierto que quieran matarte, que te quieran realmente muerto. Y esa es una cosa dificilísima de soportar y con la que uno sobrevive a duras penas. Había quedado con Saviano en el Piccolo Teatro de Milán para asistir a su espectáculo La belleza y el infierno, basado en su último libro. Quiso subir por primera vez a un escenario a pesar del riesgo. Empezaba a estar agotada por los viajes entre el sur y el norte de Italia. Estaba hablando de ese actor, Saviano. Sí, ¿lo conoce? Conozco la historia. ¿Y bien? Él dice que se esconde, que no se deja ver. Pero ¿cómo puede uno esconderse sobre un escenario? Se irá en el último minuto. Si quieren cogerlo, lo harán antes del último minuto. Adiós. De todos modos, es buena persona. Hace bien, por supuesto. Cuando pienso en la felicidad, pienso en mi niñez, en mí y en mi abuelo. Porque mi abuelo, que por otra parte había estado en un campo de concentración en Alemania, fue la persona que más estuvo conmigo cuando yo era pequeño.
Mi abuelo me transmitió el gusto por los relatos. Me contaba siempre un montón de historias. Por ejemplo, siempre recordaré cuando me llevó a ver cómo nacía un ternero. O bien cuando me llevaba de paseo a ver, muy orgulloso, la que había sido la primera línea ferroviaria del mundo, Nápoles-Portici. Conocí a Saviano en Roma y entonces empecé a comprender por qué Roberto había ido al Piccolo para pedir que produjéramos su obra y le diéramos alojo en este importante teatro italiano. Roberto es una persona que vive una situación excepcionalmente trágica, dramática, de aislamiento, y no puede más. Necesita estar con gente, como él dice, respirarla. Y además tiene tantas historias que contar, tantas cosas dentro que necesitas sacar a flote, extraérselas, entregarlas, quizá para liberarse de ellas. En cierta medida, mi trabajo ha consistido en contenerlo, tratar de racionalizarlo, porque si no sería como un tsunami que te inunda de historias, de palabras, de muerte, pero también de vida. Grazie. Io sono un abusivo del teatro, quindi mi trovo qui così. Sembra in maniera impropria, ma in realtà volevo trovare un posto altro per le mie parole. Un héroe está muerto. Un hombre está vivo. Sobre Roberto recae una condena a muerte por parte de la camorra. Pero Roberto sabe y quiere manifestar claramente que eso no hace de él un héroe. Porque en el momento en que se convirtiera en un héroe, sería un hombre muerto, sería un hombre alejado de nosotros. Él es un héroe, yo no. Yo puedo vivir mi pequeña y mísera vida. No, la cosa es así. Roberto ama la vida, quiere vivir. Ha escrito un libro por la vida, así que es un hombre. Un hombre con sus contradicciones, con sus dificultades, con sus ganas de salir de esta situación existencial tan dura de estar bajo protección. Comunque, nella vita ho una gran fortuna. Essere nato a Napoli, avere 14 anni, mentre Maradona gioca nella tua squadra, hai un cugino juventino degli stessi anni e puoi ogni mercoledì andare, non andare a scuola, quindi qua si dice bigiare, a Napoli si dice filone, fare filone a scuola per andarti a vedere Maradona, il più grande giocatore di tutti i tempi, allenarsi. William Bekele era stato condannato a 30 anni di esilio dal governo dell'apartheid in Sudafrica ed era stato condannato a 30 anni di esilio per una canzone. La letteratura deve essere al servizio della società, immergendosi in essa. E gli scrittori non possono semplicemente scrivere per intrattenere o per speculare sulla società. Devono avere un ruolo attivo. Una de las últimas veces que nos vimos fue una noche. Recuerdo que era en Roma y fuimos a cenar al restaurante del hotel donde se hospedaba. Después de cenar decidimos dar un paseo por la ciudad. Salimos y nos esperaban los escoltas de Roberto y los míos. Éramos 12 para dar un paseo.
Después de haber recorrido unos metros, le dije a Roberto, esto no tiene sentido, demos la vuelta. Era mucho mejor estar sentados en el hotel charlando que pasear. Yo creo que mi vida blindada es diferente a la de Roberto, porque al tener una familia, una mujer, hijos, mis momentos de soledad han sido menores, porque tenía el privilegio de una familia y un punto de referencia, una casa a la que volver, y todo esto me permitió vivir de un modo más o menos normal. Sin embargo, Roberto se encontró desde muy joven teniendo que convivir con unas limitaciones que a su edad no eran normales. Todo lo que hago lo hago acompañado de 5 carabinieri y 2 coches blindados. Y todo lo que hago lo he decidido 3 días antes de hacerlo. Son horarios muy estrictos debido al hecho de que no puedo cargar a los escoltas con demasiadas horas de trabajo. Cambio muy a menudo de casa. Lo que no soporto es el hecho de que en estos 3 años he perdido por completo la noción de hogar. Tengo muchas habitaciones en las que estar. A veces me gusta ir a casa de alguien sencillamente porque así puedo estar en una casa en la que vive gente y no en habitaciones anónimas. Lo que más me gusta de lo que hago como ser humano es que voy mucho al gimnasio, porque boxeo con mis carabinieri en un gimnasio militar. Por lo demás, vivo solo cuando hago cosas en público. ¿En qué medida te pesa la soledad a la que te ves obligado? Lo que más me pesa de vivir en esta situación es que no hay momentos intermedios. Yo voy del punto A al punto B. Me cogen y me llevan. Y luego me recogen y me vuelven a llevar. No tengo un recorrido improvisado. Pararme, volver a casa, quedar con alguien, pasear, cambiar de idea y dar media vuelta. Me encantaba dar una vuelta en Vespa por la zona norte de Nápoles. Era lo que más me gustaba, por el barrio de Scampia. Calles enormes, amplias y oxigenadas en comparación con el enmarañado centro de Nápoles. Scampia, palabra que en dialecto napolitano significa descampado, espacio abierto, zona virgen. En los años 60 construyeron el barrio y las famosas vele o bloques de viviendas. Scampia es el territorio donde empieza Nápoles. Otros, por el contrario, dicen que es donde termina. Es más, los de Nápoles no consideran a Scampia como territorio napolitano. La periferia de Nápoles se ha estructurado criminalmente alrededor de un gran mercado del narcotráfico. Scampia representa hoy el mayor espacio de tráfico de droga del mundo occidental a cielo abierto. Lo característico de Scampia es que uno puede ir allí y comprar grandes cantidades de droga para ir a revenderlas a otra parte, cosa que no se puede hacer en casi ninguna parte a menos que uno sea un criminal que trata con otros criminales. Hoy cualquiera y de cualquier nacionalidad puede ir, convertirse en un pequeño empresario del narcotráfico, comprar 1 kilo de coca, medio kilo de hachís y luego trapichear donde quiera.
Scampia se hizo famosa por la faida, la guerra entre las bandas, entre los Di Lauro y los secesionistas, que yo he contado en Gomorra. Y Scampia es tristemente famosa, porque en aquellos años, estamos hablando entre 2004 y 2006, 2007, hubo algo así como 3 o 4 muertos al día. En los momentos más cruentos hubo más muertos en Scampia que en Bagdad. Hasta el rodaje de la película Gomorra no se podía entrar en Las Vele más que con la policía o con la camorra. Mauricio Brauchi, uno de los guionistas de la película, aceptó hacer de guía. Uno no puede adentrarse allí solo. Me dijo, ni se te ocurra llevar zapatos abiertos con todo lo que hay por el suelo. ¿No te da miedo? No. Este es uno de los escenarios en que se rodó la película. Esa es la casa quemada que se ve en la película. Esto lo hicieron 2 artistas alemanes, jovencísimos, que vinieron aquí corriendo con los gastos porque habían visto la película Gomorra en Alemania. Habían visto Scampia y se dijeron que tenían que venir a este barrio. Vinieron y junto con los niños pintaron esa casa, dibujando en las paredes todo lo que hace falta en una casa de verdad. Mira, ahí está la ducha, el armario, la cocina y también, ¡tachán!, los libros. Esta es la librería, solo que no está Gomorra. En una ocasión, cuando estuvimos en Cannes, una señora, una mujer de mediana edad, de la alta burguesía del norte de Italia, me dijo, «Ah, esa película, Gomorra. No pude ni siquiera terminar de verla. Me salí de la sala porque no es verdad. No es posible que sea cierto lo que cuenta, porque si es así, ¿a dónde llegaríamos?» Le dije, «Señora, el problema es que usted no se ha dado cuenta de dónde hemos llegado ya». Por última vez, he quedado con Saviano en Ferrara. Él daba una conferencia sobre el papel de la mafia en periodo de crisis económica. Quería hablar. Quería que le siguiéramos hasta el escenario, pero una vez más, los carabinieri nos cortaron el paso. A fuerza de seguirle, me quedé sin aliento. Che effetto vi fa? Quando nella sua analisi dice guardate che gli italiani quando vanno in sede europea non parlano mai di questa cosa. E che effetto vi fa? Sentire ogni volta che qualcuno parli di queste cose il solito giudizio. Stai diffamando il paese, stai infangando il paese e non stai resistendo, stai cercando di trasformare il paese. We do not in Brussels or in London talk about what has been going on in Italy since the end of the Second World War. And this has got to stop. It's not just the Italian media, as Roberto argues, that has failed here. We have failed in Brussels because the combination of the Camorra, the 'Ndrangheta and the mafia is unprecedented anywhere in Europe. Misha Glani ha escrito MacMafia, un libro fundamental en mi opinión. Hablo muy a menudo con él sobre el tema de la criminalidad organizada internacional. Allí en Ferrara centenares de personas hicieron cola para vernos y me di cuenta de que hay una parte del país muy interesada en este asunto y que no acepta que no se hable del mismo en televisión y en los periódicos. Pensate che quando ho scritto nel mio libro della presenza criminale in Scozia, proprio tu sei scozzese, no? Pensate che
mi hanno chiesto in Inghilterra, il paese della libertà di stampa, di togliere il nome di un mafioso che si chiama Brandon Quinn, perché non esiste il reato di associazione mafiosa in Inghilterra. Quindi se io do del mafioso a un cittadino inglese è come se l'avessi insultato, come se avessi usato l'espressione negro per un uomo di colore o frocio per un gay. E chiamarlo mafioso è allo stesso livello, cioè un insulto culturale passabile di pena per diffamazione. Lo que he aprendido de Roberto me resulta alentador, una fuente de inspiración. Me hizo ver que Italia y el pueblo italiano no quieren a la mafia. Roberto se levantó y dijo, no, eso no lo queremos. Y movilizó a centenares, millares, millones de personas que dicen, esa no es nuestra Italia, es su Italia. Nosotros estamos con Saviano. Onore significa, secondo me, impedire che ci possano toglierci le parole, che ci possano togliere la possibilità di dire liberamente ciò che vogliamo, la possibilità di raccontare il paese per com'è. Quindi credo che questa sera abbiamo difeso l'onore di questo paese. Si me dicen a bocajarro libertad, mi cabeza piensa inmediatamente en una Vespa, en mi Vespa 125, con la que he hecho, creo, las cosas más bonitas de mi vida.